amigos, y un ex agente de la CIA dice que se han rescatado casi 300 menores usados para pornografía infantil. Amigos, en cárceles dominicanas hay 35 ciudadanos de Estados Unidos. Y llegó septiembre, el mes en que más ciclones y tormentas afectan el país. También, amigos, el mes del cáncer de tiroides y el mes de respaldo al cáncer infantil. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, se inscriban en nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban todo el contenido de nuestras consultas de manera especial. También, amigos, que estamos en Twitter como @consultapar, Instagram @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan sus sugerencias y preguntas que de seguro les serán contestadas. Como siempre, amigos, agradecer a todos ustedes el día hoy domingo de 12 a 1, horario familiar, que nos siguen en estas consultas, y a todos ustedes allí en los mares que nos reportan nuestras consultas, nos hacen sus preguntas y sugerencias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y Tim Bayard, ex agente de la CIA, dijo que Cooperation Underground Railroad, la organización que formó para salvar niños y jóvenes víctimas de la trata humana, trabaja activamente en la República Dominicana de la mano de la Policía Nacional y el Ministerio Público, y que en marzo de 2014 vino al país y participó en la primera organización, en la primera operación que su organización hizo en Santo Domingo, trabajando junto con la Policía Nacional. Aquí capturaron 7 traficantes y cada uno de ellos fueron condenados y están en la cárcel. 9 menores de edad fueron rescatados en esa oportunidad. Y fue un caso muy exitoso, según el señor Bayard, y que después de esto han hecho tal vez 20 o más operativos, indicó el ex agente. El ex agente federal indicó que lleva más de 10 años trabajando en el país, periodo en el cual han rescatado a casi 300 menores dominicanos, colombianos, venezolanos, haitianos e ucranianos, inclusive de las personas que la utilizaban para prostituirlo a través de la red. Nuestro equipo está aquí activamente, dijo Aliar, aseguró que República Dominicana es un país vulnerable al turismo sexual, con una alta demanda de pornografía infantil. Resaltó que la razón es que este país es muy bonito y por eso hay mucho turismo, y donde hay mucho turismo, hay muchos gringos pedófilos que llegan, señaló. Y de ahí que tenemos la demanda, porque es un lugar con mucho turismo sexual. Entonces, por eso necesitamos más atención aquí para combatirlo, dijo Balear, e indicó además que trabajó junto al Ministerio Público en la Operación Cataleya, puesta en marcha el 4 de agosto de 2022, donde se realizaron decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y en Bávaro,
con lo que se desarticuló una red transnacional dedicada a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente. En ese momento fueron rescatadas, según Bayarat, más de 80 mujeres en un trabajo conjunto con la Fiscalía, y señaló que la Fiscalía nos mandan a veces a una playa donde ellos saben que algo está pasando, o hay un spa o un club nocturno, y nosotros, siendo gringos, podemos infiltrarnos como turistas fácilmente. Bueno, no fácilmente, pero nosotros sabemos cómo hacerlo, y después informamos a la Fiscalía y ellos nos dirigen y dirigen los operativos, buscando las redes sociales para niñas que están a la venta, óigase bien, a la venta en esta parte del país, fundamentalmente en Sosúa, en Romana y en Santo Domingo. Pero como todo esto, estamos haciendo el trabajo y hay varias maneras de encontrar traficantes de niños, y lo utilizamos todos los recursos que tenemos y podemos usar, indicó Bayard. Una fuente del Ministerio Público confirmó a Diario Libre que las versiones ofrecidas sobre el ex agente sobre estas operaciones, estos operativos, son ciertas. Por otro lado, Bayard se refirió a la frontera con Haití y dijo que esta es una presa fácil. La frontera con Haití es otro lugar muy vulnerable para el tráfico de niños y jóvenes. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy, y les invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos consultando con el doctor Eduardo Gotro de Win, cirujano torácico, especialista en vías respiratorias. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta orientadora en salud el doctor Eduardo Gotro de Win. El doctor Gotro de Win es médico, cirujano torácico, especialista en vías respiratorias, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias, Hopperman. Estamos interconectados tanto por el arte, por el deseo y el amor a la medicina, como por algunos nexos ancestrales que así es, doctor. Así es, doctor, así es. Me satisface muchísimo poder tener esta consulta con usted. Pero, doctor, permítame decirle a los amigos de Consulta Participativa que, aparte de su condición de médico especialista, experto, respetado, también, doctor, usted poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Duartiano, pero también es coordinador nacional de intelectuales por la República Dominicana. Pero más de eso, ha publicado 9 obras, entre ellas un poemario, Martirio de una Rosa, en homenaje a nuestra Rosa Duarte. Doctor, le felicito de corazón, y usted enorgullece este espacio de esta consulta. Doctor, vamos a entrar de una vez en la parte médica del doctor Gotro de Win. Cirujano torácico. Explíquenos qué es lo que hace un cirujano torácico, cuáles son estas patologías que atiende un cirujano torácico. El cirujano torácico es aquel que opera el tórax, de la base del cuello y
la parte que está por encima del abdomen. Todo lo que tiene que ver, bueno, dirían el pecho, para que el vulgo nos entienda. El cirujano torácico opera primordialmente pulmones, patología de las costillas, patología de dentro entre los dos pulmones, el mediastino, puede operar el esófago, dependiendo del entrenamiento, y en algunos casos, porque depende de la forma que lo entrenen, también es cardiotorácico. La escuela norteamericana tiende a preparar cirujanos cardiotorácicos. La escuela suramericana o latinoamericana en general tiende a separar esos dos en cirugía cardiovascular y cirugía torácica con otras vertientes. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui formado en Caracas, en Venezuela, y es un programa que hay en Venezuela, en Argentina, en Chile y todavía en algunos hospitales de México, en el cual el cirujano torácico, su fuerte es la asistencia de todos los problemas pulmonares clínicos y quirúrgicos, incluyendo la endoscopia, la broncoscopia rígida, la toracoscopia, la videotoracoscopia. Por lo tanto, es un cirujano que resuelve los problemas quirúrgicos del tórax y específicamente de la vía aérea inferior y de los pulmones y la pleura. Doctor, y hay tantas patologías que tratar que requieran a nivel torácico de intervenciones quirúrgicas. O sea, tenemos que hay la aorta, aneurisma de la aorta torácica, telactasia. Enuméreme cuántas son las fundamentales, las principales, las más comunes de estas patologías, estas enfermedades en el tórax y a nivel pulmonar que requieren de intervención quirúrgica, doctor. Vamos a dividirla por grupos. Vamos a hablar de las patologías dependientes o las condiciones dependientes del trauma torácico, cuando una persona se le rompen varias costillas y hay sangrado dentro, hay neumotórax, cuando un pulmón se rompe o se pincha, un neumotórax, cuando hay fractura de esternón, etcétera. Ese es el gran grupo de las consecuencias del trauma. Lo otro está las consecuencias de las infecciones, como cuando hay empiema, acúmulo de pus dentro de los pulmones y la pared torácica, cuando hay acúmulo de sangre también, hemotórax, cuando hay cualquier complicación de una infección pulmonar, como un acceso pulmonar que no cure o que no mejore. Cuando en otro grupo de casos, las oncológicas, los tumores pulmonares, tanto los tumores primarios como los tumores metastásicos, que son el grupo de enfermedades oncológicas, van desde resolver el problema hasta confirmar el diagnóstico. O sea, las biopsias abiertas, sean por videotoracoscopia, por toracoscopia o ya abiertas a cielo abierto. En otro grupo, las enfermedades autoinmunes, entre ellas las que necesitan biopsia pulmonar y no se puede hacer o no es suficiente la biopsia que se toma por otros medios, también entra el cirujano torácico. Las patologías del diafragma, las patologías propias de la pleura, como son los tumores mesotelioma u otros tumores, las malformaciones congénitas del pulmón. Hay muchas que son necesarias resolverlas, quitando un lóbulo, quitando una parte del pulmón. Así que a grandes rasgos son esos grupos. Doctor, nos llama la atención eso que usted señala de malformaciones congénitas del pulmón. ¿A qué se refiere esto? ¿Hay personas que nacen con malformaciones en el pulmón y son intervenibles? El pulmón, en su embriología, tiene dos grandes orígenes, el mesodérmico y el ectodérmico. Y eso facilita o da pie a que hayan problemas en el desarrollo embrionario. Cuando hay problemas en el desarrollo embrionario, por cualquier causa, muchas incluso no son todavía establecidas, pueden haber malformaciones congénitas, desde quistes pulmonares simples hasta quiste broncogénico, hasta tumores que son de origen mesodérmico o mesenquimatoso,
y que hay acúmulo de material, un material extraño por no poderse desarrollar y tiende a favorecer infecciones o dan un fenómeno de presencia de masa. Entonces, en esas condiciones hay que quitarla. También cuando hay alteraciones de los bronquios, una gran alteración de bronquios que pueda dar lugar a una masa o a bronquiectasia, que son bronquios dilatados de manera inadecuada y que tienden a favorecer el acúmulo de secreciones. Pueden haber otras alteraciones, incluso de tejido anormal o extraño al pulmón, que por un fenómeno migratorio, por un fenómeno embriológico, migra a pulmón y se asienta ahí. Puede ser benigno o pueden ser maligno. La mayoría son benignos, pero algunos pueden desarrollar malignidad. Por eso es que hay que quitarlo y hay que resolverlo. Y la forma de curarlo es la cirugía. Doctor, nos llama mucho la atención eso que usted dice del pulmón, porque en nuestra corta experiencia de 7 años en estas consultas, siempre nos llegan preguntas de amigos televidentes sobre un, un diagnóstico que ellos llaman, cuando hacen los cuestionamientos común, atelactasia. Dice que esto de que banda de atelactasia en cualquier estudio de pulmón casi siempre está presente. ¿Qué es esto de banda de atelactasia? La atelactasia es intervenible, es operable. No. La atelectasia, en su mayoría, es algo fisiopatológico que se resuelve simplemente con la buena ventilación. El pulmón es como un fuelle. Imagínense el pulmón como un acordeón y tiene celdas lineares que se expanden o se cierran. Entonces, cuando el pulmón está completamente expandido, todos esos departamentos están expandidos, abiertos. Cuando una zona, una parte de esos departamentos están cerrados, eso se llama o se manifiesta en la imagen radiológica y tomográfica como una banda de atelectasia. Pero eso generalmente con buena ventilación, con broncodilatación, con fisiología o fisioterapia respiratoria, eso se resuelve. Doctor, en nuestro país tenemos que ver que somos un país tropical. Tenemos también que nuestras costumbres en cuanto a fumar, tomar alcohol, lugares contaminados, humo, la afección pulmonar que necesita cirugía, esto cuando dicen que tiene un pulmón tapado y que el pulmón no está funcionando, e inclusive conocemos que se habla de trasplante de pulmón. Bueno, sí se habla de trasplante pulmonar, pero trasplante pulmonar no es para un pulmón tapado. El trasplante pulmonar es una cirugía, es la máxima que hay en el tórax y en cuanto a la cirugía pulmonar, como se refiere, pero se hace cuando ya el pulmón está afuncional, completamente dañado, y generalmente la causa más frecuente es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también la fibrosis pulmonar. Son los dos casos más frecuentes y más importantes de indicación de trasplante pulmonar. Ahora bien, muchas veces cuando se usa el término del pulmón tapado, el término no es completamente adecuado. Puede ser por una obstrucción a nivel bronquial, a cualquier nivel, y que muchas veces con una broncoscopia, a veces con broncodilatadores, con expectorantes y con fisioterapia respiratoria se puede resolver. Es solamente cuando esas obstrucciones son por tumores, por cuerpos extraños o por grandes tapones de algún material, por ejemplo, de sangre, algún material muy espeso, muy viscoso, que tenga que hacerse una intervención y primero siempre se hace una endoscopia bronquial. O sea que el término del pulmón tapado muchas veces, a veces lo usa el médico para que los pacientes o familiares lo entiendan de manera sencilla, pero es un método muy ambiguo, muy difuso,
que realmente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico o médico, hay que aclararlo muy bien. O sea, doctor, que eso es que excelente esa explicación para que los amigos entiendan que ese tabú de que se le tapó un pulmón, de que murió asfixiado porque tenía un pulmón tapado, eso es siempre y cuando el paciente o quien está padeciendo cualquier tipo de afección en uno de sus pulmones no acude al especialista, al médico a tiempo. Sí, generalmente sí. Cuando no se acude a tiempo o cuando la enfermedad ha caminado, ha avanzado de manera silente. Ojo, es algo muy importante para que los televidentes lo tengan en claro. Hay muchas patologías pulmonares que pueden avanzar de manera silente, de manera oculta, porque el pulmón, al no tener nervios para el dolor dentro de él, O y sea, el al pulmón ser, no duele, doctor, el pulmón no duele. el pulmón en sí no duele. Lo que duelen son los bronquios y la pleura. Los bronquios que están adentro de él y la pleura que están por fuera, muy por fuera. Pero hay un interreno, hay un espacio muy grande en el cual puede crecer desde un tumor hasta un hematoma, cualquier otro problema y no dar síntomas importantes. Además, una cosa, Hopperman, los pulmones son muy nobles. Los pulmones tratan de compensar la función respiratoria a toda costa. Y precisamente por eso, cuando hay patologías que cuando vienen a manifestarse, ya es porque están muy avanzadas. Por eso es que es importante que las personas no obvien los síntomas, por pequeño que sea. Por otro lado, que se hagan por lo menos un chequeo anual, si es un adulto. Por otro lado, mucho más si es un paciente de riesgo. Por ejemplo, pacientes fumadores, pacientes que tienen trabajos, que tienen labores que lo expongan. Por ejemplo, algunos tipos de mecánicos, los desabolladores, los pintores, las personas que trabajan en salones de belleza, que están expuestos a la aspiración de gases, de sustancias tóxicas y de partículas inhalables. Entonces, esas personas deben de, por su bien, primero protegerse, lo ideal con una mascarilla adecuada. Y segundo, tener chequeos periódicos, por lo menos uno al año, obligatorio, independientemente de que no sientan nada. O sea que eso de enfermedades silentes del pulmón, porque por la condición, como usted bien explica, doctor, del pulmón, pudiera ser que estas enfermedades de silentes del pulmón conduzcan a una muerte súbita. Bueno, la muerte súbita por el pulmón vienen dados por pocas causas, pero una por obstrucción de la tráquea y los bronquios principales, un ahogamiento, un semiahogamiento o una obstrucción por un cuerpo extraño. También se puede dar por un tromboembolismo masivo. También se puede dar por un colapso del pulmón, sea por un trauma, una puñalada, por ejemplo, o un neumotórax espontáneo que afecte todo un pulmón y el paciente no tolere, no pueda compensar con el otro, o raro, que haya un neumotórax espontáneo en los dos lados. En esos casos, solamente se podría dar una muerte súbita por causa pulmonar propiamente dicho. Ahora bien, el corazón y los pulmones trabajan muy mancomunadamente. Muchas de las patologías cardíacas afectan casi de inmediato a los pulmones. Por ejemplo, el edema agudo del pulmón que mata a una persona, a veces en minutos, generalmente es de causa cardíaca. Entonces, hay que tomar en cuenta que también hay condiciones cardíacas que repercuten de manera rápida en el pulmón. Doctor, vamos a una pausa. Doctor, usted mencionó el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Queremos que usted nos diga en esta consulta, porque tenemos entendido que es una enfermedad muy común, la enfermedad obstructiva crónica. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son los daños de esta enfermedad? ¿Y cuándo esta enfermedad puede llevar a la muerte? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se da principalmente por el tabaco. El tabaquismo, después de un tiempo, tanto de manera activa como de manera pasiva. ¿A qué le llamamos pasiva? A que usted convive con un fumador y está expuesto de manera constante al humo del tabaco. Esa es la primera gran causa a nivel mundial del EPOC. Hay otras, pero que son mucho menores y ya incluso en nuestra sociedad son raras, como por ejemplo las personas que cocinaban con leña, con carbón, etcétera. Bien, o las personas que hacen carbón también, pero es mucho más raro. Vamos a decir que la gran mayoría son pacientes fumadores, de manera activa ellos mismos o de manera pasiva la compañera, el hijo, el acompañante de una persona que fuma, principalmente en lugares cerrados. Después de haber fumado, eso es impredecible, pero más o menos la estadística dice, después de 5 a 10 años, el periodo es, diríamos, amplio, pero después de 5 a 10 años fumando, cualquier persona puede desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por un daño a nivel bronquial y a nivel del parénquima pulmonar, o sea, a nivel de la masa, entre comillas, del pulmón. Se traduce con una dificultad para que el aire salga. El aire entra, pero no puede salir. Es por un proceso inflamatorio crónico que va distorsionando las estructuras internas de los pulmones, principalmente en bronquios y en parénquima pulmonar intermedio o distal, todo depende. Hay diferentes tipos de POC, hay diferentes variantes, pero para que me entiendan, daña los pulmones. Hay una idiosincrasia que tiene que tener un paciente para desarrollar el EPOC, pero hasta cierto punto, cualquier paciente que fume más allá de 10 años, y cuando estamos hablando de que fume expuesto al humo del tabaco, tiene la propensión o la posibilidad de desarrollar el EPOC. El Doctor, EPOC, sí, dígame. El EPOC se puede tratar con medicamentos. Lo primero es dejar de fumar de inmediato o dejar de exponerse al humo del tabaco. Y los medicamentos muy útiles hoy en día, mejoran la función pulmonar, mejoran los síntomas, pero difícilmente revierten el daño pulmonar. Y además, a medida que tiene más tiempo fumando, la persona, mucho mayor es el daño. Por lo tanto, en teoría, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se cura. O sea, estamos hablando, doctor, de que la EPOC es una enfermedad crónica, no se cura. Pero ¿es esto igual a la bronquitis, el enfisema? Doctor, y usted señala el tabaco al fumador y la juca y estos aparatos calientes, estos cigarrillos electrónicos. Mira, ¿Igual toda forma de fumar hace daño a los pulmones por dos factores importantes. Uno, por las sustancias tóxicas que entran, y dos, por el efecto del calor sobre la mucosa bronquial a todo nivel. O sea, ¿por qué digo a todo nivel? Porque los bronquios se van subdividiendo y van estrechándose. Y hay diferentes generaciones de bronquios y bronquiolos. Entonces, el calor es un efecto muy negativo, el aire caliente, sobre la mucosa bronquial y la mucosa pulmonar. ¿Entiendes? Entonces, sobre los alvéolos principalmente. Entonces, los tóxicos y el calor. Entonces, esos dos efectos, en todo tipo de fumado, juca, vapo, lo que sea, hace daño. En el caso del vapo, de la juca, los daños son primordialmente otros, pero desde el punto de vista de su manifestación, pueden ser tan deletéreos
como el efecto del tabaco. Claro que sí. Doctor, es muy común escuchar a personas y personas cuestionan sobre bronquitis y bronquioneumonía. Sí, porque la bronquitis tú te compras un bronquiodilatador en la farmacia que te lo venden sin receta y eso, pero cuando se complica es cuando hay bronconeumonía. Explíquenos. No, la bronquitis es la inflamación de los broncos. Puede haber bronquitis aguda o subaguda y crónica. La que produce el fumado en general es la bronquitis crónica. Es una inflamación permanente, persistente, con una deformación de la mucosa y de las paredes del bronquio. Las bronquitis agudas son las producidas por los virus, por las bacterias, por las infecciones. Esa sí, con antibióticos, con medicamentos, sí, esa puede incluso curarse por completo. Aunque hay un tipo de bronquitis crónica que puede dar por infecciones recurrentes, pero ya estos son otros casos y son los menores. Son casos muy particulares. La bronconeumonía no es más que la neumonía o lo que la gente hablaba antes, conocía mucho como pulmonía. Es la infección del pulmón en general, que generalmente comienza por los bronquios. Se le llama, hay una pequeña diferenciación, pero es semántica, de bronconeumonía, cuando el principal efecto de manifestación es bronquial. Pero como le digo, desde el punto de vista de la patología en sí, prácticamente no hay diferencia entre neumonía y bronconeumonía. ¿Y cuándo entra en la bronconeumonía el cirujano? ¿Cuándo es preciso la cirugía en este tipo de patología crónica de la enfermedad pulmonar? No, la bronconeumonía es una patología aguda en la mayoría de los casos, o puede ser subaguda, y solamente en una neumonía muy complicada que para paliar, para tratar las consecuencias deleterias, por ejemplo, una bronconeumonía que perfore un pulmón, que puede pasar, una bronconeumonía que produzca un gran sangrado y produzca un hematoma dentro del pulmón, y ya, pero ya se interviene por el hematoma de pulmón o por la ruptura del pulmón o por el acceso secundario a. Pero la bronconeumonía en general es de tratamiento clínico, con antibióticos, medicamentos y, como mucho, con una endoscopia para liberar esas zonas muy afectadas. Doctor, palabra que aterroriza. Le van a operar de los pulmones, le van a hacer una cirugía de tórax por problemas broncopulmonares. ¿Cuán letales o cuáles son los riesgos en este tipo de intervención quirúrgica a nivel broncopulmonar? Mira, la cirugía torácica primero deben hacerla expertos. No es en vano que nosotros pasamos 3 a 4 años formándolo como cirujano torácico de manera específica. No deben ser cirujanos generales, no deben ser ni siquiera cirujanos cardiovasculares que pueden entrar por el pecho a tratar el corazón o los grandes vasos. Deben ser cirujanos torácicos y además cirujanos torácicos experimentados en X patología. Por ejemplo, yo soy cirujano torácico, pero mi entrenamiento en esófago fue muy escaso, fue muy breve y yo no hago cirugía esofágica. Hay otros que tienen mayor entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en mi entrenamiento yo tuve mucha formación, mucha experiencia en cirugías de malformaciones congénitas y cirugías en niños también. Por lo tanto, yo estoy capacitado. Hay otros cirujanos torácicos que solamente rotan por la parte de cirugía torácica infantil y no tienen tanta experiencia al respecto. A mí me gusta en ese sentido, hago un paréntesis, el sistema norteamericano, que uno está formado como una especialidad, pero luego te preguntan, ¿en qué tú eres bueno? ¿Cuáles son tus fuertes? Entonces uno pone cirujano torácico, particularmente estoy capacitado para cirugía torácica infantil, cirugía torácica de adultos, cirugía... Entonces uno especifica, uno desglosa en cuáles áreas uno es más competente, de acuerdo a el entrenamiento y de acuerdo a la experiencia, que eso es muy importante. ¿Entendido? Bien,
Los riesgos en la cirugía torácica, si el paciente es bien evaluado y dependiendo de la gravedad de la enfermedad o de la patología que se vaya a tratar, son muy variables, muy variables. Es una cirugía de alta gama, claro, es una de las cirugías más grandes que se puede hacer a una persona, pero varían desde quitar una partecita del pulmón hasta quitar un pulmón completo. La neumonectomía, que es quitar un pulmón completo, es una de las cirugías que más riesgo tiene. Claro que sí. Los riesgos, repito, varían, los porcentajes. No me gusta dar porcentajes porque varían de acuerdo a la comorbilidad. O sea, no es lo mismo operar a un paciente de 70 años que sea hipertenso, diabético, que sea fumador crónico, que tenga un problema cardíaco, a operar a un paciente de 40 años que no es fumador, que no es hipertenso, que no es diabético. Entonces, eso varía mucho. Esos riesgos, esas condiciones se establecen de manera individual con cada paciente en el preoperatorio cuando el médico está estudiando el caso y le dice, mire, de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus enfermedades, a su edad y a todos sus antecedentes, el riesgo suyo fluctúa entre esto y esto aproximadamente. O sea que es muy variable. Doctor, hay un tema que no podemos cerrar esta consulta con usted sin que usted no lo trate. Doctor, la medicina y el humanismo en la medicina, ¿es esto realidad? ¿Es esto ficción o estos son decires? La medicina en sí ha sido un área importante del humanismo desde que el mundo es mundo. Desde antes de concebir el humanismo per se como un área de estudio del conocimiento, la medicina era profundamente, inherentemente humana, porque el ayudar al otro, el darse al otro, el entregarse al otro es la máxima y la mejor forma de práctica del humanismo. Por lo tanto, antes de que fue concebido el humanismo per se, como área de conocimiento y como área de estudio, ya existía la medicina como una expresión humanística, ¿verdad? Ok. Luego de la evolución de la medicina, ya se fueron consignando áreas específicas, conceptos, preceptos, que fueron precisamente estudiados, entre ellos en la expresión, en la práctica médica. Ahí entonces establecemos que el estudio de la medicina es una ciencia, pero la práctica de la medicina es un arte humanístico. Y desde que el mundo es mundo, en la mayoría de los casos, el que estudia medicina es por una vocación. Hay dos áreas del conocimiento humano o de la labor humana que son primordialmente por vocación o deben serlo: la docencia, la enseñanza y la medicina. Ahora bien, con el cambio que ha sucedido en el mundo, con la degradación de la, vamos a decirlo así, del ejercicio humano, es necesario, se hace obligatorio formular, preconizar, elevar la voz, llamar la atención al estudio y a la práctica del humanismo. Entonces, desde ese punto de vista, del siglo XIX en adelante, y principalmente finales del siglo XX, y ya en este siglo XXI tan cambiante, tan líquido, por decirlo así, para usar un término que se está usando en la filosofía, es necesario pregonar que se necesita retomar el humanismo en la medicina. El humanismo en la medicina se contrapone a la comercialización, se contrapone a la deshumanización, a la frialdad y al distanciamiento que hay entre dos personas, entre dos individuos que son iguales hasta cierto punto, pero por conocimiento uno puede ayudar al otro. Uno puede asistir al otro en su proceso de dolor, de enfermedad e incluso evitarle la muerte o ayudarlo a bien morir.
Esos son los grandes preceptos del humanismo. ¿Por qué se hace necesario hacer hincapié en el humanismo? Porque hubo un proceso de cientificación de la medicina últimamente, en la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, y en los primeros años ya de este siglo que corre, en el cual se le dio demasiada preeminencia a la parte científica y luego a la tecnología. Entonces, hay en grandes sociedades en el cual los médicos son grandes científicos y grandes tecnólogos, desde la cirugía robótica, la endoscopia, todo el aparataje, pero han olvidado el objeto principal, el objeto básico, que es aquel humano que está frente a uno y que es más que objeto de estudio, es sujeto de ayuda, sujeto de escucharlo, sujeto de darle la mano, sujeto de aliviar su dolor y comprender sus causas y por qué sus consecuencias desde el punto de vista de la salud, de la enfermedad y de su condición anatómica, fisiológica y mental. Excelente, doctor. Doctor, pero hay una pregunta que no se me puede quedar. Médico, cirujano torácico, pero dramaturgo, ensayista, poeta, escritor, duartiano y lingüista. Dígame algo brevemente sobre eso, doctor. Bueno, te diría que antes de médico, yo fui poeta. Primero porque, aunque diga los 9 años que iba a ser médico, yo vengo de 2 familias de escritores y principalmente de poetas. Desde Dundum, Enrique de Win, que fue un gran poeta de San Pedro de Macorís, el primer dominicano que estuvo en una antología de sonetos a nivel latinoamericano, hasta mi padre, por el lado de los Gotró, que desciende de una familia de músicos, escritores, poetas, historiadores, etc. Por lo tanto, eso se trae en la sangre. Mi papá nos leía poemas de otros poetas, de grandes poetas, como también los poemas que él escribía. Nos los leía a la hora de la mesa, en la sobremesa, nos los leía en la noche y había que sentarse a escucharlo. Y mi papá en cualquier momento salía con un pedazo de poema, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, y miraba a uno y decía, ¿de quién es ese poema? Fulano de tal. ¿Dónde lo escribió? Etcétera, etcétera. Entonces, la cultura me viene por las 2 partes, por las 2 familias, por el hogar, por la crianza. Eso es una vocación también a la que uno no puede negarse. Yo empecé a escribir poemas a los 16 años y nunca dejé de escribir, aunque hice un espacio cuando estudié medicina, que tuve que dedicarme exclusivamente al estudio de la medicina, tanto en el grado, en la universidad, como luego en los posgrados en Venezuela. Pero jamás dejé de leer, jamás dejé de escribir, jamás dejé de dar mi pininos. Entonces, la parte de escritural, como escritor, la vocación de escritor, se desglosa en esas partes. Como tú, estudié teatro, fui formado primordialmente con Iván García en teatro, tuve también otras formaciones desde antes de estar en la universidad, en el bachillerato, como también luego en la vida, ya siendo médico, siendo especialista, que como hobby, así como otros apuestan a los caballos, juegan golf, otros juegan pelota, softball, lo mío era el arte, lo mío era la lectura, la literatura, la dramaturgia, etcétera, etcétera. O sea que son 2 cosas que van corriendo paralelas. Doctor, y esta expresión de que el arte se siente, se lleva en el alma y si no se exterioriza, sea escrita, verbalmente o educando, se le revienta el alma a uno. ¿Es cierto, doctor? Claro que sí, 100% cierto. Doctor, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Próximamente hablaremos sobre Martirio de una Rosa. Más adelante. Ok, doctor.
Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta consulta. Sabemos de su tiempo y su agenda. Tenga por seguro que las puertas de consulta participativa están abiertas y que para nosotros es un honor consultar con usted. Gracias. Igual, para mí, otro honor. Bye, doctor. Bien, amigos televidentes, después de esta orientadora consulta en salud con el doctor Eduardo Gotro de Win, médico, cirujano torácico, pero además poeta, ensayista, dramaturgo. Solo nos resta darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta consulta e invitarles a que nos sigan y estén siempre con nosotros. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.